Reciban nuestro cordial saludo de bendición en este inicio de semana, todos ustedes quienes escuchan y comparten nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, conscientes de pecado, basado en el Salmo 51, en los versículos del 2 al 4, donde la palabra nos dice: Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El apóstol Pedro era un pescador de profesión. Después de una noche improductiva, se puso a limpiar sus redes. Jesús llegó a la orilla del lago, rodeado por la multitud sedienta de sus palabras. Entró en la barca de Pedro y le pidió que se apartara de tierra un poco para poder dirigirse mejor a la multitud. Este relato lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, en los versículos del 1 al 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Al mismo tiempo, estando tan cerca, Pedro escuchó las enseñanzas dadas por el Señor Jesús. Luego el Señor Jesús le pidió que bogase mar adentro y echase las redes para pescar. Pedro echó la red diciendo que había pasado toda la noche sin pescar nada. Entonces, cuán grande fue su sorpresa cuando vio tal cantidad de peces, de modo que se estaba rompiendo la red, como nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, en los versículos del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. El Dios creador irrumpió en la vida de aquel pescador, Pedro. En su trabajo profesional, él estaba consciente de que sabía lo que hacía, mas el Señor Jesús le dijo que echara la red, aunque toda la noche lo había hecho y nada había sucedido. Frente a ese poder, el apóstol Pedro cayó de rodillas ante el Señor Jesús, como nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro era consciente de sus propios pecados, pero también era consciente de la perfección del Señor Jesús. Y esto parece contradictorio, echarse de rodillas ante el Señor Jesús y decirle: apártate de mí, pero al mismo tiempo la gracia y el amor del Señor Jesús lo llevaron a echarse a sus pies. Pero ¿cuál fue la contestación que recibió de parte del Señor Jesús? Recibió una respuesta llena de gracia: no temas. Esta es la historia de cada uno de nosotros. El pecado nos aleja de Dios y de su Hijo Jesucristo, pero solo Él, nuestro Señor y Salvador, puede limpiarnos de pecado y salvarnos con su gran amor que nos atrae siempre hacia Él. Cuando somos conscientes, como lo fue Pedro, de la santidad del Señor Jesús, pero también conscientes de nuestro pecado, es cuando podemos postrarnos delante de Él y arrepentirnos para recibir ese perdón, esa salvación y esa vida eterna que el Señor Jesús vino para darnos. Recordemos
que Jesús, el Señor Jesucristo, es la promesa del Padre para el hombre pecador. Quien se acerque a Él con un corazón arrepentido, reconociendo su maldad y su pecado, recibe nunca condenación, pero sí perdón de pecados, salvación y eternidad. Que podamos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro que todos necesitamos. Recordemos, conscientes de pecado, podemos decir: Señor, perdóname porque soy pecador. Y Él, extendiendo su amor, su gracia y su misericordia, nos va a perdonar, como lo hizo con Pedro, y nos va a decir: no temas, porque Él quiere hacernos pescadores de hombres. Somos llamados a ser hijos de Dios, pero también somos llamados a establecer su reino y a permitir que el reino de Dios avance, siendo colaboradores, como el apóstol Pedro se volvió al Señor Jesús en aquel día, se hizo su discípulo y luego fue el líder de aquellos hombres que procuraron establecer el reino de Dios en el nombre de Jesús. Cuando la gente es consciente de pecado, el Señor Jesús puede perdonarnos. Nos volvemos candidatos para ser perdonados y libres de toda maldad. No tengamos temor de acercarnos delante del Señor Jesús, conscientes de nuestro pecado, porque Él quiere que lo hagamos y que lo confesemos para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesucristo, en este día podemos decirte que somos conscientes de pecado y que tú eres el que nos puedes perdonar y limpiar de toda nuestra maldad, como lo hiciste con el apóstol Pedro allí en aquel día que él te conoció, pero también que reconoció tu santidad y tu poder. Hoy te reconocemos como el Señor y Salvador. Por eso podemos con toda confianza entender que tu amor y tu gracia nos perdonan y nos limpian de toda maldad y nos dan la provisión para ser también nosotros pescadores de hombres. Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Les bendigo en este día y declaro sobre sus vidas el favor de Dios para ser perdonados y limpiados de toda maldad. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz día.